Andrés Acevedo es host de Atemporal, un podcast que, como él mismo describió, es una bitácora de todas las cosas que le gustan, temáticas entre las cuales están estrategia empresarial, la historia de Medellín en los 80 y la historia reciente de Venezuela también. Este capítulo inquebrantable para mí fue un reto mayor, no solamente porque estaba entrevistando a uno de mis referentes podcasteros y nada más y nada menos que uno de los hosts más populares del momento, si se puede decir, sino que me sacó completamente de mi zona de confort, porque normalmente estoy acostumbrado a hablar tal vez de deporte o de negocios, y con Andrés me atreví a hablar de temas mucho más profundos, temas culturales y temas sociológicos. Logramos entender un poco el por qué los jóvenes colombianos hoy están migrando hacia el exterior. Entendimos también un poco cómo la historia reciente de Colombia describe muy bien lo que hoy somos como colombianos, o por lo menos tratamos de hacerlo. Y por último, criticamos un montón las redes sociales y cómo éstas han logrado que justamente nuestra generación haya perdido un poco de identidad y se haya desligado a lo que es nuestro país. Espero se disfruten un montón este capítulo de Inquebrantable porque la verdad me lo gocé, y está completamente por fuera de lo que yo normalmente hago. Entonces espero otra vez se lo disfruten y nada, los dejo con el gran Andrés Acevedo. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inquebrantable. Hoy tengo un capítulo especial, la verdad, desde lo personal, más que todo. Uno, porque el entrevistado de hoy es uno de mis referentes a nivel de podcast, pero además es mi mentor no oficial. Cuando le pedí que fuera mi mentor, me dijo que sí, pero que no oficial, para no sentirse comprometido. Eh, ¿Cuál? Tal cual. Igual siempre me ha atendido, ¿no? Entonces, cero quejas por ese lado. Eh, el entrevistado de hoy es host de su propio podcast, un podcast que este año ha tenido muchísimo revuelo y ha tenido invitados súper importantes y ha hecho cosas del multiverso de Marvel, ¿no? Que es juntar personajes bastante opuestos o no sé, o bastante distantes en el universo colombiano. Además, también es el podcast por el cual hoy sé absolutamente todo el gobierno de Virgilio Barco, y también sé que es Frente Nacional, que es algo que mis profesores de sociales nunca lograron. Así que, Sí. sin más preámbulo, hoy con nosotros en Inquebrantable, Andrés Acevedo, host de Atemporal. Andrés, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. A vos, Álvaro. Gracias. Andrés, cuando estaba, digamos que craneando todo esto y más o menos investigando y planeando todo esto, volví mucho a la conversación que tuvimos hace, creo que fue como 6 o 7 meses, almorzando ahí en Bakú, dentro de lo cual hablamos un montón de cosas, pero fíjate que a mí se me quedó grabada una frase que me dijiste ese día, que es: me molesta mucho que los jóvenes de nuestra generación se estén yendo de Colombia. Eh, Mm. ¿Ese pensamiento sigue siendo así? Sí, total. Me parece que creo que es la gran preocupación, eh, que si yo estuviera en el Estado colombiano tendría, que si fuera dueño de una empresa tendría. Eh, Creo que es el tema neurálgico grave y yo creo que se nos ha ido mucho tiempo preguntándonos por miles de cosas pequeñas y de discusiones del día a día y que quién debe ser el magistrado y quién debe ser el nuevo fiscal y quién debe ser miles de cosas y no hemos parado a preguntarnos cómo vamos a hacer para construir un país en el que la gente se quiera quedar. Em, lo cual también obliga, por supuesto, a la pregunta de por qué la gente quiere ir, ¿cierto? Em, y a mí eso me parece tristísimo, primero porque del lado de la gente que se va, yo creo que eventualmente les va a suceder una cosa, es que se van a dar cuenta que vivir como un extranjero
sin raíces reales. O sea, uno puede armarse una vida muy interesante en otras partes del mundo y en ciudades maravillosas, que las hay muchísimas. Em, pero creo que cuando uno se pregunta por raíces reales, a mí sí me parece que el país en el que uno nació tiene como un significado especial, imposible de imitar. Entonces, por el lado de la gente que se va, me da como tristeza eso, como que yo sé que eventualmente van a sentir un vacío muy grande y les va a costar mucho explicar por qué se sienten así, si viven en un lugar increíble, si tienen trabajos apasionantes, em, por qué se sienten así. Y yo creo que es por eso, yo creo que es porque hay algo sobre el ser humano y su lugar en el mundo que es simplemente imposible de reemplazar. Y así como me da pesar de esos, me da también pesar de nosotros, de los que nos quedamos, porque estamos perdiendo muchas mentes, muchas manos para armar algo que valga la pena acá. Y yo creo que Nassim Taleb hizo un libro esencial, escribió un libro esencial que es Skin in the Game. Eh, de la traducción a español es algo así como jugarse la piel. Y es básicamente el concepto que vos entendés muy bien por ser startupero, y es que cuando uno le pone una tarea a alguien que de verdad le duele la tarea, eh, que le duele que no se realice esa tarea o que se está arriesgando el pellejo en esa transacción, en esa negociación, esa persona suele hacer mejor trabajo que alguien que no tiene carne en el asador. Eh, entonces, cuando un país está en crisis y la gente tiene la opción de irse simplemente del país, yo creo que el resultado es peor que cuando un país está en crisis y la gente no tiene para dónde coger, ¿cierto? Es la diferencia entre Argentina y Colombia. Los argentinos siempre han tenido sus nanas italianas en Sicilia, ¿no? Y entonces cuando la Argentina se ha ido a la B, han cogido para donde la nana y se han ido a vivir allá. Mientras que el colombiano en el año 89, cuando ponían bombas, cuando volaban aviones, cuando mataban gente todos los días, no tenía su nana en, en ninguna parte del mundo, ¿no? No había por allá en Kazajistán una colonia de primera generación de colombianos esperando a sus parientes. Y este país salió adelante porque tenía que salir adelante, ¿no? Como que había que sacarlo adelante porque no había opción B. Y entonces mi preocupación es, la gente se nos está yendo porque hay opción B. ¿Y qué vamos a hacer con la opción A? ¿Cómo vamos a jugárnosla por la opción A cuando tanta gente tiene pocos incentivos para jugársela, ¿cierto? ¿Cómo vamos a jugarnos el partido de nuestras vidas cuando muy bien uno podría estar simplemente en una terraza en Madrid tomando cerveza? Nuestra generación es a diferencia de la generación de que vivió el 89, en el que dices que pues básicamente el colombiano estaba obligado a quedarse acá porque no teníamos, no sé si te voy a corregir, pero creo que son nonas en Italia, creo que Bueno, así le dicen a las abuelitas, nonas. Que tengo una amiga de pasaporte italiano bueno, no, pues yo... que a la abuelita le decía la nona. Eh, pero el colombiano en el 89 no tenía nonas que los recibieran en otros países, básicamente, y les tocaba quedarse. Pero esa generación del 89, creo yo que había otro componente extra, que era una generación, y por el contexto global, que justamente no había eso, globalización, ¿no? Donde la globalización era mucho menor. Claro, Yo creo que hoy nuestra generación tiene raíces menos fuertes a sus países porque nos sentimos de cierta manera ciudadanos del mundo. Hoy agarrar tendencias de Madrid, tendencias de Japón, mm, tendencias de México,
hay mucho colombiano en México ahorita y demás, Sí, es como mucho más fácil, ¿no? Entonces, yo de cierta manera me puedo sentir español porque tengo la cultura española a la mano en el teléfono, cuando antes, para un personaje, por ejemplo, como mi papá, España era una cosa por allá lejos, que se veía en los libros y que tal vez aparecían en noticias del día a día, ¿no? total, total. Sí, pues es que ese es el lío, ¿no? Es, nos abrió el mundo, pero un poco mi tesis es, se nos abrió el mundo, pero eso no quiere decir que el mundo está ya esperándonos con los brazos abiertos, ¿no? Ok, Ni tampoco hay que confiar que eso va a ser en el largo plazo igual, ¿no? Uno ya empieza a notar que a los españoles o sobre todo a los catalanes ya les está fastidiando un poquito el tema de que se les vayan a vivir a su ciudad, ¿no? Y como esa reacción, pues hay reacciones en Medellín contra los extranjeros, eh, y pues ni qué decir de Estados Unidos, que su última campaña se tasó en términos de la frontera sur. Eh, ese, ese, ese es, ese es como el terreno de juego en el que estamos jugando. Mi tesis es que la gente está demasiado confiada de que eso va a seguir siendo así, de que al ser ciudadanos del mundo, em, todos los requisitos para una vida satisfactoria se van a cumplir en cualquier lado del mundo, eh, que una calidad de vida alta es igual a una vida en alta significado, en abundancia de significado. Y eso probablemente no es así. Ahora, por supuesto que el tema de la migración de colombianos hacia afuera eh, no se agota en los términos en los que yo estoy hablando. Hay mucha gente que se va por oportunidades de trabajo. Creería yo que es la principal razón, aunque no hay buenos datos sobre eso. Y esa gente que están, digamos, en otra circunstancia. Pero así como hay gente que se va porque, porque no tiene oportunidades acá, hay gente que se va porque le parece que eso allá funciona mejor que acá. Y un poco mi crítica es esa, es como, por supuesto que no vamos a lograr que esto funcione mejor si todo el mundo quiere irse directamente a donde funciona mejor y nadie quiere trabajar para que esto funcione mejor, ¿cierto? Esa es un poco como mi crítica habitual a este tema. Andrés, como eres mi mentor no oficial, decidí de manera unánime de este lado que me podías robar alguna de tus dinámicas Ok, eh, no sabía que yo de, tenía dinámicas. de atemporal. Me gusta mucho cuando lees lo que escriben Ya, tus invitados. Me sucede que nunca había tenido invitados que escribieran. Entonces dije, ya, pues, ok, ¿por qué no utilizo la dinámica con su creador? Pongo contexto, Andrés tiene un newsletter, se lo voy a dejar obviamente en la descripción para que vayan y se suscriban, que manda semanal, todos los jueves, si no estoy mal, eh, que se llama Uno a Uno con Andrés Acevedo. Y Andrés, hace un año, en octubre del 2023, nos decías, cuando alguien dice que los jóvenes son el futuro del país, está intentando concientizar a los jóvenes sobre su responsabilidad, comprometerlos. El problema es que logra todo lo contrario, y es que, dicha así, esa frase traduce, nosotros no pudimos, les toca a ustedes. O como en la estrategia del caracol, ahí les dejamos su hijueputa casa pintada. Y como en la película, esta casa está medio pintar, huele mal y las grietas en las paredes ya amenazan la ruina total. ¿Quién va a querer medírsele a una cosa así? mm, ¿Qué tanta responsabilidad, Andrés, tienen las generaciones anteriores a esta fuga de capital humano que está teniendo Colombia? pues yo creo que buena parte, pero muy entendible. O sea, lo primero que hay que decir es que obviamente que cuando uno coge un país que está en crisis y, y pasa la evaluación de qué fue lo que salió mal, obviamente el culpable va a ser la generación anterior, ¿no? Uno nunca le va a echar la culpa a los menores de 25 años o de 30 incluso.
Entonces, pues uno arranca de manera injusta echándole toda la carga a esta gente. Y lo que hay que decir es que este país, como todos los países, ha tenido siempre gente queriendo hacer muy bien su labor, ¿no? Eh, yo no soy particularmente partidario de la idea de que la gente es malintencionada, maligna, apática y que no ha intentado hacer cosas. Si algo he hecho yo es entrevistar gente de otras generaciones que ha hecho muchas cosas muy valiosas. Eh, pero en todo caso, yo creo que hay por supuesto, responsabilidad en que lo que nos está tocando a nosotros esté cuesta arriba. Y por supuesto que hay otros escenarios en el discurrir de la historia colombiana que habrían sido más positivos y que no se llegaron, pero pues un poco esa es la historia de las civilizaciones y pues nada que hacer al respecto. Em, Ahora, si hay un tema, si hay un tema en las élites, creo yo, vos sabes que cuando alguien le dice a sus papás que va a renunciar para intentar un proyecto, no hay papá, no hay mamá que valide eso, sino que la reacción instintiva es preocuparse, ¿cierto? Los papás son, por su naturaleza, protectores y lo que quieren es que el hijo esté bien. Entonces, ese es como eso es para lo que ellos optimizan, para el bienestar del hijo. Y entonces a mí me parece que las élites un poco colombianas siempre han menospreciado a Colombia en ese sentido y en vez de andar con el discurso de ustedes son los que tienen que estar acá en este país dándola toda, han estado con la idea de ustedes tienen que buscar su futuro por fuera. Yo sí creo que si el lío que nos va a tocar grande es que no vamos a tener suficiente gente capaz para gobernar esto, uno sí podría hacer el argumento de que las generaciones anteriores con su preocupación por el futuro de sus hijos, pensando que sus hijos tienen más futuro que el país, sí han logrado que la gente piense eh, en hacer su vida por fuera y no en una noción de responsabilidad que se supone que es toda la razón de ser de la élite, ¿no? Yo cuando hablo de élite no hablo de los millonarios, ni tampoco de la gente, digamos, en el imaginario colectivo que piensa que la élite es como este grupo perverso de gente que solo piensa en su interés, sino para mí élite es gente que se exige más a sí mismo de lo que las circunstancias le exigen, ¿no? Eh, y entonces, la idea de que somos la élite y tenemos responsabilidad, yo sí he notado que no hace parte del discurso de la élite colombiana o de buena parte de la élite colombiana, sino que el discurso es somos la élite y tenemos la oportunidad de hacer la vida por fuera. Entonces, ¿usted por qué no más bien busca estudiar algo por allá? Porque pues, básicamente este país no tiene futuro. Entonces, en términos de responsabilidades, más allá de las decisiones que se han tomado los últimos 30, 40, 50 años, lo que quieras, yo creo que sí hay, nunca ha habido esa em, claridad de que esto alguien debería hacerse cargo. Y por supuesto que todo el mundo tiene que hacerse cargo, pero como la élite es la gente que se exige más de lo que las circunstancias exigen, pues la élite debería hacerse buena parte de esa responsabilidad. Pero la élite no piensa en responsabilidad básicamente porque los, los que los han criado han estado preocupados por su futuro, no por el futuro del país. Eso creo que podría ser una crítica que uno hace. Hace 2 años larguitos, cuando estábamos como cercanos a las elecciones y demás, ojo, que quiero que este capítulo tenga cero tinte político, uno, porque yo creo que te había dicho el otro día, no me gusta la política en general. Sí. eh, Salvo la Siempre, temporal. La temporal. salvo la temporal, porque ya sé que es Frente Nacional, eso ya aprendí. Increíble. Em, pero recuerdo que hace 2 años y recientemente también se escuchan todavía comentarios como, no, es que yo estoy sacando mi pasaporte español porque
antes de que el país se vaya a la mierda. O es que yo estoy viendo opciones antes de que el país se vaya a la mierda. Y estamos como en un constante, estamos a punto de irnos a la mierda. Mm, eh, y parece que la gente quiere huir de esa responsabilidad. Pero creo que históricamente Colombia ha estado, entre comillas, siempre muy cerca de irse a la mierda. Es un país total. que lleva muchas décadas en guerra interna. No sé los datos, pero probablemente seamos uno de los países que lleva más tiempo de seguido en guerra en el mundo entero. Sí, Y da la sensación de que aquí estamos parados. Dentro de todas las cosas, de oportunidades de mejora que tiene Colombia, hay muchas cosas buenas también, ¿no? No sé cómo es posible hacer que las personas de nuestra generación, y aclaro, y creo que no aclaré esto, yo tengo la misma visión que tú. Digo, ¿para qué se quieren ir? Si en Colombia se vive tan sabroso, si aquí hay cosas tan chéveres y acá hay muchas cosas por hacer. Oportunidades son las que hay en Colombia. Oportunidad que te vas a ir a Estados Unidos donde todavía está inventado. Oportunidades es lo que hay en Colombia, donde hay muchas cosas por inventar, ¿no? sí, sí, es como que la ¿Cómo, gente tiene un anhelo de ir a buscar la civilización, pero también yo creo que parte de lo bueno que nos toca a nosotros es que nos toca inventarnos un poco la civilización, ¿no? Y entonces uno puede ver eso como una enorme carga o lo puede ver como una vida muy emocionante, ¿cierto? Es como, ¿no? Es como, ¿quién más tiene la oportunidad de estar presente en la creación, ¿no? En Estados Unidos, sin duda, no. En Europa tampoco, eso ya está inventado. Pero aquí esa es como la gran chance, ¿no? Es como, wow, mirar para atrás y decir, wow, estuvimos presentes en la creación. Em, pero igual yo entiendo, digamos, el anhelo de mucha gente de querer vivir bueno, o de vivir en paz. Hay gente que se va porque quiere vivir en paz. Em, Tanto en casos más dramáticos, como son muchos lugares de Colombia en los que literalmente se vive bajo la zozobra que en cualquier momento lo pueden matar, como incluso, digamos, en la, ¿no? En la capital donde nosotros dos estamos grabando esto, que la sensación de inseguridad, del caos, ¿no? Eso no es precisamente el escenario del paraíso, ¿no? Eso no es lo más pacífico que hay. Hay gente que quiere vivir en paz y hay que entender ese anhelo también. cómo entonces hacemos que la gente se quede, Yo Andrés? creo que emocionándolos, ¿no? Yo creo que parte de lo que hay que hacer es que a la gente no hay que regañarla, sino que hay que lograr que se entusiasme, que se emocione con la tarea de ver cómo su trabajo aquí sí que va a tener efectos, ¿no? Aquí sí que va a tener impacto. De pintarle a uno el escenario como, oiga, en verdad usted prefiere ser el número 29 en un banco sin alma por allá creándole valor a accionistas, no sé, portugueses, o prefiere ser una persona relevante acá que pueda cambiar las cosas para bien. Yo creo que hay que empezar a hablar de eso, de cuál es el trade-off, ¿no? La gente se está yendo y está recibiendo beneficios claramente, si no, no se irían. Pero ¿cuál es el costo de que se vayan, no? ¿Qué tal? No vas a poder, no vas a poder tener tanto impacto en el largo plazo como si te quedaras. Eh, y en general, pues, a ver, Bogotá es una ciudad jodida. Y a mí de las cosas que más me gusta de Bogotá es tener amigos que les gusta Bogotá. Porque cuando uno tiene amigos que le gusta Bogotá y que la saben apreciar, uno se goza la ciudad. Entonces yo creo que es exactamente lo mismo que hay que replicar en Colombia. Es cómo nos emocionamos con la idea de Colombia, ¿cierto? Es como que cuál es el beneficio para los que nos quedamos, ¿no? ¿Cuál es el beneficio para los que nos quedamos? Entonces, cuando hay escasez en el mercado, pues que esos startuperos, se genera algo y es que los bienes escasos adquieren mayor valor, ¿cierto? Los precios se suben. Entonces nosotros nos vamos a cotizar durísimo. Los que nos quedamos nos vamos a cotizar durísimo y se nos van a abrir oportunidades increíbles. Y esto no lo estoy diciendo yo como wishful thinking. Esto lo estoy diciendo yo como con registro histórico de qué pasa.
En el 99, cuando la gente empezó a ir, no quedaba tanta gente competente en Colombia. Entonces, por ejemplo, a Alejandro Salazar, que es hoy en día como el consultor icónico en estrategia en Colombia, que sacó este libro de la estrategia emergente y es ahora una figura pública muy respetada, pues Alejandro Salazar lo contrataron a los 33 años o a los 35 como consultor de Coca-Cola, o sea, una cosa que nunca le iba a suceder a uno de 35, pero que le sucedió porque a la gente que se queda cuando todo el mundo se va, se le abren las oportunidades más locas y más insospechadas del mundo. Entonces yo creo que también haciéndole entender a la gente eso, que lo que viene no es solo la debacle, o no tiene que ser necesariamente la debacle, sino que se nos van a ir abriendo unos lucecitas, unas oportunidades muy sexys. Y eso, o sea, nos la vamos a estar gozando. Vamos a sentirnos unos cracks haciendo cosas increíbles. Y pues, ¿quién no va a querer participar de eso? Como que en verdad preferís ser analista eh, de macroeconomics, de, no sé, un banco en Murcia. Bueno, en fin. Hay cierto componente también del afán, ¿no? Eh, Van a ver que vamos a hablar muchísimo en este capítulo también como de nuestra generación y las redes sociales y demás, pero hay un componente de afán muy grande. Yo siento que nuestra generación no es tan paciente. Y entonces salen, se gradúan y quieren ya mañana ser relevantes. Y en ese sentido de urgencia, de afán, que te soy esto, creo que es algo que de cierta manera arrastramos de la narcocultura que nos dejaron los finales de los 80 principios de los 90 de querer hacer todo fácil, todo ya, y de también de lo que estamos recibiendo como contenido en las redes sociales, donde uno ve personas de exactamente la misma edad de uno que están en Japón, que están allá, que están haciendo cosas que al final no te voy a decir que todo es mentira, pero que solo un pequeño porcentaje de eso que estamos viendo es real y es la realidad de todo el mundo, hacen que ese afán diga como que es que acá no lo voy a conseguir, porque acá no pasa. Yo necesito es largarme mañana para poder hacerlo en otro lugar. Sí, es muy difícil, digamos, aislar las variables y entender de dónde se genera eso, pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo sí creo que hay una manera de ver esto sería como, hay como una antinaturalidad, porque pues lo que uno nota en la naturaleza es que todo tiene un proceso, ¿no? O sea, el mango no nace maduro, ¿no? O sea, como que es como a varios días, ¿Qué ¿no? frase de papá, Andrés? El No, mango pues no y yo con está esta bueno. alma de viejo, bueno, ¿qué más puedo hacer? Entonces, sí, definitivamente el mango no nace maduro. Y entonces la naturaleza de las cosas, es que las cosas tienen procesos de maduración. Y yo sí creo que eso, con todo este tema de redes sociales, puede ser también legado del narcotráfico, ansias materiales de este mundo. Yo creo que todo eso se ve potenciado. Y entonces, pues sí, parte del cuento es el tema de la paciencia, que es tan difícil de aplicar, ¿no? O sea, uno puede hablar mucho de que hay que ser paciente, pero vaya y sea paciente, eso es durísimo. O sea, a Sí. mí, yo que me precio de ser paciente, me cuesta como nunca, es como, sí, no sé, para mí, sí, es un tema muy difícil, o sea, por más que uno lo diga, aplicar la prédica. Hace un tiempo también escribí, bueno, hace un tiempo, no, hace un par de meses también escribiste sobre qué nos unía a los colombianos. Hmm, Eh, Hablaste de la selección Colombia, que mal que bien nos une porque todos estamos madreando la selección como esta semana o estábamos contentos llegando a una final. Hablaste de que a los colombianos nos une Crepes and Waffle Free y Chocorramo, que me parece una tesis algo centralista, pero bueno, eso lo podemos dejar para un siguiente capítulo. No sé en la costa Caribe qué tanto estén de acuerdo con esos tres conceptos. ¿Cómo así? O sea, Eh, consume frisbee por esos lados. se consume, pero creo que no tenemos esa, no me hago matar por el pollo frito. Yo creo que en Medellín sí, por ejemplo.
en la Ya, costa Caribe no creo que nos hagamos matar ok. por el pollo frisbee, menos por el chocorramo. El chocorramo, de hecho, es muy criticado en la costa Caribe. Ah, es que es un tema climático. Además, para nosotros es bastante simplón el chocorramo. Ya. Pero bueno, creo que eso, aquí me dan unos haters ya, pero eh, en ese newsletter, o en esa edición de tu newsletter, dices que a los colombianos nos une el propósito de que todos decimos que no tenemos suficiente billete. Por ahí va la cosa, ¿no? Eh, los jóvenes quieren salir porque quieren hacer billete más rápido. Sí, yo creo, eso también es muy controversial porque entonces le recuerda a la gente el narcotráfico y la cosa, pero, pero es que uno sí lo nota como en el ambiente espiritual de este país. Ese es el país de la supervivencia, que nos ha traído muchos beneficios, pero que también nos cuesta en el día a día, ¿no? Todo el mundo andando como si esta fuera, como si su afán fuera más importante que cualquier otra cosa. eh, y sin, digamos, sin la tranquilidad de tomarse un momento para reflexionar, para, no sé, para no agarrarse con el borracho del lado y matarse, o sea, no, ese es un poco como el retrato de Colombia, es como, ¿por qué mataron? No, pues están borrachos y luego hubo un episodio de intolerancia. Y entonces un poco mi argumento es, los colombianos tenemos la mecha muy cortica para las emociones, o sea, aquí no hay estímulo y procesamiento y luego reacción. Aquí hay estímulo y reacción, estímulo y reacción, estímulo y reacción. Y entonces, ¿cómo podríamos alargar la mecha emocional de los colombianos? ¿Cómo hacemos que la gente no sienta la necesidad de estallar a cada momento? Y a mí me parece que la plata es una cosa que genera tanta, no la plata, la falta de plata, genera tanto estrés en todos los niveles que yo creo que un poquito más de plata, un poquito más, no, bastante más plata en los bolsillos de todo el mundo sería mucho mejor. Entonces, mi campaña para el 2026 es, marica, Colombia quiere billete, ¿no? Aquí la gente lo que quiere es billete. Y eso a la gente le parece horrible, porque entonces los economistas hablan de no, lo importante es que el Estado provea servicios públicos. Y los seguidores del Nobel de Economía hablan de las instituciones, y lo importante no es la plata, las instituciones, y que los europeos viven felices porque tienen educación pública de calidad. Es como, sí, de acuerdo, pues también tienen plata. Sí, Claro. también tienen plata. Y cuando uno se concentra en el discurso de que lo importante son crear instituciones desde el Estado, lo importante es servicios públicos de calidad, salud, educación, etcétera, uno deja por fuera a mucha gente, a la gran mayoría de la población, ¿no? La gran mayoría de la población no tiene nada que hacer respecto a las discusiones de cómo prestar un servicio público de calidad. Pero todo el mundo en Colombia sí podría apersonarse de la campaña Colombia quiere billete. Entonces, colombianos, su responsabilidad es generar ingresos para que ustedes vivan mejor. Ahora, parte de esos ingresos se van a ir para poder prestar servicios públicos esenciales. ¿Les parece que ese es un trato decente? ¿Les parece que eso es algo que podríamos hacer? ¿Les parece justo? Yo creo que sí, o sea, además, ahí tienen que ponerse a hacer, ¿no? Ya no es como, no sé, la pregunta, es que esa pregunta, ¿qué significa ser colombiano? Es muy difícil de responder. Y entonces por allá los presidentes hacen el oso porque un speechwriter les pone la cita de Borges de que ser colombiano es un acto de fe, que yo creo que Borges nunca pensó ni que eso iba a tener trascendencia, uno, ni que eso significara algo. Yo creo que él quiso poner eso ahí por sonoridad y le sonó bien y lo puso ahí. Eh, entonces es un cuento, weón, o sea, eso no es una guía programática. Entonces, para que los presidentes dejen de hacer el oso citando a Borges, diciendo, como decía el maestro Jorge Luis Borges, ser colombiano es un acto de fe. Entonces pueden empezar a decir, ¿qué significa ser colombiano?
ser colombiano significa querer salir adelante. ¿Y qué significa querer salir adelante? Significa, por ahora, mientras vivamos en un mundo capitalista que probablemente vamos a vivir durante los siguientes 500 años, significa meter billetes al bolsillo, generar plata, gran asterisco, de manera decente y legal. Tu eslogan justamente es Colombia quiere billete bien habido, ¿no? Aclaro, Bien ¿no? habido, Para que no, bien habido. bien habido. Lo tenía ya anotado para que quedara Eso. claro, porque de pronto van a decir que Andrés es No, un nuevo pues movimiento y estoy pidiendo el regreso de los voy a, carteles, van a decir. voy a autocancelar mi podcast favorito y no puedo quedar como el personaje No, que, pues imagínate, eso sería imagínate, una no le tragedia. podemos dar ese push a Andrés Mejía, no me parece. No, 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 mucho menos Andrés Caro. Andrés, vamos a hablar mucho más de atemporal ahorita, en mucho más concreto, eh, pero la temática atemporal a mí siempre me ha parecido muy curiosa, porque a mí me preguntan de qué es, y a veces como que patino un poquito diciendo de qué es, porque tocas varios temas interesantes, siempre de estrategia empresarial incluso, mucho de Colombia, de Medellín en los 80, recientemente tuviste como un interés por Venezuela. Eh, ¿Tú crees que la respuesta de todo lo que hemos hablado está ahí? En nuestra historia reciente, porque nunca te he escuchado hablar de Policarpa Salabarrieta y Simón Bolívar y más, sino que es de los 70, 80 hacia acá, ¿no? Eh, la respuesta de todo eso que hemos hablado está ahí, está en reconocer y entender esa historia reciente y por qué el colombiano es como es y que no somos sencillamente un acto de fe. Pues es que la gente cree que entre más uno se va para atrás, encuentra raíces más asentadas y por lo tanto más explicativas de por qué somos como somos. Puede que eso sea verdad, pero para mí es un contrasentido. Mi sentido común me dice que nos ha impactado mucho más el entorno en el que creció, digamos, el último de los colombianos que está vivo, ¿no? El más viejo de los colombianos vivos. Creo yo que tiene más impacto sobre Colombia y cada vez menos, ¿no? Y cada vez los que más impacto han tenido son los años más recientes que lo que hizo Simón Bolívar por allá atrás. Ahora es interesante porque mencionaste Venezuela. Y digamos que el lugar común ahí del que uno se puede pegar es que Venezuela es bolivarista, Colombia es santanderista. Entonces ellos allá son como Simón Bolívar, emocionales, eh, muy de las gestas, de los sentimientos. Y en cambio aquí en Colombia somos leguleyos, como Santander, que era un tipo un poco más pausado, un poco más de, digamos, establecer instituciones, mientras que Bolívar era de, con poder militar, arrasar, ¿no? Arrasar y gobernar así. Y entonces, si uno ve la historia reciente de Venezuela, pues es muy diferente a la de Colombia. Y entonces, pues uno se ve tentado a pegarse al lugar común y decir, claro, es que ellos son bolivarianos y nosotros somos santanderistas. Entonces, en ese sentido, sí hay que irse mucho más atrás para entender por qué somos como somos. Pero yo no estoy seguro de eso. Yo creo que hoy estaba una de mis entretenciones del día, esto va a ser patético, mis disculpas a la audiencia, fue hacer el examen de Derecho Constitucional de un amigo mío que es profesor. Lo tenía ahí, estábamos ahí conversando, entonces nos estaba hablando del examen, y entonces como nosotros somos abogados, y ya, pero estaba con otro amigo que también es abogado, pero hace mucho no vemos esos temas constitucionales, pues nos pareció un reto ver a quién le iba mejor en el examen. Y había una pregunta que era, ¿qué, ¿cuál es un antecedente histórico relevante para la Constitución del 91? Entonces, opción uno, el asesinato de 3 candidatos en la campaña del 1990. Opción 2, la desmovilización de las FARC. Y opción 3, cualquier pendejada. Y mucha gente se equivocaba, era muy fácil. Era el asesinato de 3 candidatos presidenciales en los 90. La desmovilización de las FARC ocurrió después de la Constitución del 91.
Y mi amigo me decía, usted no sabe la cantidad de gente que contestó que la desmovilización de las FARC. O sea, aquí la gente no tiene ni idea de nada, ¿no? Y si uno no tiene ni idea de lo que pasó hace 30 años, mucho menos va a tener idea de lo que pasó hace 200. Entonces, yo sí creo que eso es un, eso es un legado demasiado lejano, y yo veo mucho más influyente sobre nuestras vidas lo más reciente. Además, otra cosa, y esto sí es puro capricho personal, a mí esas historias de Bolívar no me hablan todavía al oído. Yo creo que llegará el momento en que yo sienta que vivo en el mismo país de Bolívar, pues yo no siento eso, pero yo sí siento que vivo en el mismo país de Virgilio Barco. Por lo tanto, me interesa mucho más. Por ahora, puede que eso cambie. No, no, no puedo creer que ya en Quebrantable hablamos de la Constitución del 91 y de Virgilio Barco. Me doy por hecho y me doy graduado de atemporal, y Es, ojalá los que nos escuchen, que escuchan atemporal, también se quieran a soltar una risa porque ese tema es tendencia. es, Eh, es y, increíble lo y monotemático que puedo ser. tus, pero tus oyentes hoy somos expertos. Ese examen de Derecho Constitucional yo lo he pasado. No, te Porque tú me aseguro dijiste, que no. Te aseguro que no, porque por una cosa además, yo saqué 2.5. bueno, esa pregunta por lo menos sí la sacaba, porque sí Eso, sabía que era por eso sí, eso sí. el asesinato de los tres candidatos presidenciales. ¿Qué tan lejos estamos hoy, Andrés, de entonces esa imagen que dejaron los finales de los 80 y los principios de los 90? Porque creo que dijiste, o no sé, o me corriges, por favor, pero escuché algo que era de cierta manera contradictorio. Hoy somos el resultado, o hoy estamos mucho más cercanos a lo que fuimos hace 35 años, más o menos, pero aún así hay gente que no tiene ni idea de qué pasó hace 35 Sí, años. claro. Entonces, me da la sensación de que de cierta manera hoy somos el reflejo de algo que no conocemos. Sí, sí, pero es que finalmente uno, digamos, es imposible uno entender 100% por qué es como es, por qué piensa como piensa, ¿no? Todo esto es como gran parte del misterio. Y a veces hay unas fuerzas subterráneas mucho más fuertes, que uno ni siquiera alcanza a percibir. Ahora, lo bueno de estas cosas históricas es que uno sí puede hacer la tarea, ¿no? O sea, uno sí puede intentar entender qué fue lo que pasó hace tan poquito, y incluso más, tirando más hacia atrás, a esas épocas que hablábamos de Bolívar. Por supuesto, la gran queja, pues vos lo habrás escuchado, es que todos los que vivieron esos 80s o 90s decían es que la gente no tiene ni idea de esto como era antes, ¿cierto? Las nuevas generaciones, esa es la gran crítica. Y la verdad es que es verdad. Y entonces volvemos a la misma pregunta siempre: ¿cómo hacemos para que la gente se emocione por esas cosas? Yo creo que la respuesta siempre es: primero se emociona uno, y luego uno no sale y regaña a la gente para que se emocione. Uno se emociona lo suficiente como para que a otra gente le parezca interesante. Lo decías vos, pusiste estos días en LinkedIn que a vos pues nunca te había interesado mucho la historia, pero que en Atemporal te permitía la política, perdón, pero que Atemporal te acercaba un poco más a la política y encontrabas eso interesante. Pues yo creo que es tan sencillo como que vos sos un tipo de, no sé, 29, 30 años, yo soy uno de 31, ¿sos más joven? Bueno, en fin. 20, bueno, voy a cumplir 28 ahorita, no estabas tan lejos. Bueno, en fin, y yo soy de 31 y nos conocemos, y vos decís, pues este man es como parecido a mí, y le interesan esos temas, entonces, ah, de pronto hay algo ahí que no he visto, entonces te empezás a interesar, empezás a escuchar, decir, wow, esto es muy chévere, le encontrás un ángulo que nunca le habías visto. O sea, cuando a vos te vendieron el Frente Nacional en sociales, te lo vendieron muy mal, porque es que a todos nos lo vendieron pésimo, y uno no estaba en ese momento listo para eso. Pero si a vos te dicen que hubo una época en Colombia en la que un dictador se quería quedar en el poder a través de una asamblea constituyente, y ese dictador era corrupto y era nefasto y estaba desintegrando el espíritu de este país, y era una gran amenaza. Y ante esa gran amenaza surgieron dos.
personajes absolutamente brillantes que dijeron, a esto hay que encontrarle una salida. Y organizaron desde el nivel de las ideas una solución brillante a esa salida. Y además de eso, organizaron a toda la sociedad para que pudieran tumbar ese dictador y que cuando se cayera ese dictador, este país no cayera en la anarquía, sino que tuviera una transición hacia el orden y que eso funcionó y que esos fueron los años en los que Colombia creció de manera más constante durante largos periodos de tiempo. Ahí le empezás a coger como el sabor, como dices, uy, ¿cómo así? ¿Cómo fue eso? Entonces, como dicen, el chiste mío es que yo voy puerta a puerta diciendo a la gente que si tiene 2 minutos para hablar de Virgilio Barco. Entonces, toco, toco la puerta, toco la puerta y digo, tienes 2 minutos para hablar del Frente Nacional. Esa persona ya está lista para escucharlo de otra manera. Entonces, creo que parte de la manera no es regañar a las nuevas generaciones por apáticas ni por desinteresadas, sino es mostrarles los ángulos con los que pueden empezar a interesarse en estos temas. Uy, dijiste varias cosas allí que me gustaría agarrar. ¿Cómo es raro, ¿no? Porque estos temas parecen ser aburridos. Entender de dónde venimos parece ser aburridos y que la única manera en que esta generación eh, sobre la cual tú y yo estamos discutiendo y queremos que se quede en Colombia, que nos duele que sea de Colombia, parece que la única manera en que la logra procesar es a través de una serie de Netflix, que además no representa enteramente pues lo que realmente sucedió y que explica de dónde salimos nosotros o qué eventos recientes realmente nos han marcado nosotros. Eh, Tengo la oportunidad de escuchar, de ver ambas perspectivas desde lo que ha sido Netflix, porque sí consumo bastante de esas series, la verdad, no voy a decir mentiras, pero consumiendo atemporal y escuchando las historias de estos personajes que no solo conocen del tema, sino que son creadores de lo que Mm, sucedió, son, no sé si responsables es la palabra, pero son actores importantes del momento de claro. la vida real, uno entiende muchas otras cosas. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos allí tú y yo de, hombre, de tratar, sí, porque hoy tú eres un interlocutor de eso, ¿no? Sí. Así no lo quieras, y así no lo hayas pedido, como dicen los famosos, hoy tienes una responsabilidad de, Mm, de contar por qué el colombiano es como es y no permitir que el colombiano diga que yo soy colombiano porque esto es un acto de fe y soy colombiano porque sí. sí, Sí. ¿Cómo hacemos, Andrés, para sí. cambiar que la gente logre No, entender realmente de dónde venimos? no, yo creo una cosa es que yo sospecho que la gente, yo siento que la gente está muy aburrida y yo creo que la gente está muy aburrida porque está muy pasiva. Yo creo que la gente tiene demasiados escenarios de consumo pasivo y muy pocos de un consumo más activo. Y yo por eso soy tan partidario de los libros. Yo creo que, yo creo que deberíamos estar martillando el mensaje de que la gente más poderosa, la gente más exitosa, la gente más inteligente, es gente que lee muchos libros. Yo creo que hay que volver esto de leer libros una cosa muy atractiva para la gente. Que la gente diga, wow, esa es mi gran posibilidad en la vida, es aprender cosas en libros y luego aplicar esas cosas que aprendo y estar y lograr lo que yo quiero lograr en el ámbito que quieran, ¿no? En las relaciones, en el desarrollo de mi cuerpo, porque es que hoy en día hay libros para todo. Quiero dormir mejor, marica, pues, dame el libro de cómo dormir. Pero entonces yo creo que hay que martillar esa idea de los libros. Creo que además leerse un libro es diferente de ver Netflix, en el sentido de que es un consumo mucho más activo, eh, que exige más del cerebro, que pone a la gente en otro mood. Y creo que es cuando uno logra incentivar eso, ahí ya van ganando adeptos, ¿cierto? Ya cuando la gente se interesa y dice, bueno, quiero leerme un libro sobre el Frente Nacional, dice, bueno, consígase este. Eh, Creo que ahí es que podemos hacer la tarea, pero sobre todo hay que encontrar la manera de que la gente vea, vea que
quizás parte de su aburrición o de su desasosiego, de su crisis que le da el domingo a las 6 de la tarde cuando la neurosis estalla y es una nueva semana y la persona ya se le acabó el fin de semana, que era su único momento feliz. Quizás la solución a eso es sentirse que está cogiendo otra vez las riendas de su vida. Y yo creo que los libros pueden ayudar mucho en eso, ¿no? Solo el acto de, voy a coger este libro porque voy a aprender esto. No simplemente voy a poner cualquier cosa en Netflix para disengage, para relajarme después de un día arduo de trabajo, que también es válido, ¿no? No estoy diciendo que todo consumo tiene que ser activo, pero definitivamente estoy diciendo que no todo consumo debería ser pasivo. Estamos nosotros, Andrés, tal vez interesados justamente en desconectar, más de lo que estamos interesados en conectar. Diste, eso último que dijiste me causó curiosidad porque yo hay veces que sí siento la gente como viviendo en piloto automático, como que no tengo nada que hacer, entonces voy a consumir algo que me ayude como a pasar el Sí, tiempo y eso nos evita justamente como, no, no sé si la palabra sea aprender, pero como si nos ayudara como a conectar con hoy, esto es lo que está sucediendo hoy en este momento y, y tengo la posibilidad o de buscar oportunidades, de buscar eh, problemas a solucionar y demás, y no de, hombre, tengo un rato libre, desconectar. Me mamé de esta vaina, me mamé de los problemas, de la polarización, de escuchar Petro, Uribe, de todo esto, quiero desconectar. sí, además, es que yo creo que Ortega y Gasset, que tiene ese libro que se llama La rebelión de las masas, el filósofo español, dice que estamos asistiendo a un espectáculo macabro. Te voy a leer la quote, ya que a vos te gustan las dinámicas de leer. Y además Tengo otra ahorita preparada, no te preocupes. yo la tengo aquí a la mano. Dice, para que veas, este para mí es como el fenómeno de nuestra vida, ¿no? De por qué la gente vive en piloto automático. Dice Ortega y Gasset, de puro sentirse libres, exentas de trabas, se sienten vacías. Una vida en disponibilidad es mayor negación de sí misma que la muerte, porque vivir es tener que hacer algo determinado, es cumplir un encargo, y en la medida en que eludamos poner a algo nuestra existencia, evacuamos nuestra vida. Asistimos al gigantesco espectáculo de innumerables vidas humanas que marchan perdidas en el laberinto de sí mismas por no tener a qué entregarse. Entonces, ¿por qué la gente está, no, de, de retiro espiritual en retiro espiritual? ¿Por qué la gente prueba de todo, hongos, yagé, lo que sea? Parece que nunca están satisfechos. Yo creo que la gente está carente de sentido porque además lo está buscando en el lugar que no es. La gente está buscando el sentido hacia adentro, como si ya tuviera algo de sabiduría su organismo más primario, o si su organismo primario supiera a qué vino al mundo, en vez de buscarlo afuera, ¿no? Es en el cómo puedo yo servirle al mundo. Porque, y esa sí es un poco la filosofía de Ortega Gasset que yo suscribo, es, pues la vida es acerca de hacer cosas, ¿no? La vida no es acerca de mi proyecto de vida y de tomarme foticos en diferentes spots de turismo que están de moda, ¿cierto? O sea, la vida del que en Instagram tiene una foto en un cenote en Cancún, y luego una foto en la Torre Eiffel, y luego una foto super fancy en un bar de Nueva York, no está garantizada que sea una vida con sentido. Una vida como con estimulación muy interesante y que pues, no estoy hablando en contra de eso, me encantaría esos tres planes. Pero el gran tema es a qué se está, como diría Ortega, entregando esa vida. A qué más grande que un pequeñísimo proyecto de vida se está dedicando esa persona.
Vivir, dice Ortega, es cumplir un encargo. Me parece que eso tiene mucho sentido. Y además, yo creo que eso es muy curativo cuando uno se sale de uno mismo, que es todo lo contrario a lo que dicen todas la psicología moderna, que es adentrarse, encontrarse, buscarse. No, para mí es buscar, no perseguir, ¿no? Yo soy un poco más evolutivo en ese sentido. Yo soy madre, nosotros somos cazadores y hay que salir a cazar, a ver qué encontramos, qué cosa valga la pena, a qué dedicamos nuestra energía, que no sea simplemente a validarnos narcisísticamente de que somos lo máximo, que somos lo máximo, de que vamos a vivir la mejor vida posible porque vamos a llenar un álbum de recuerdos y de momentos felices. Esa no es por lo menos mi filosofía. Yo creo que es que esto es acerca de otra cosa. Esto es acerca de encargos, de cuál es la responsabilidad que vamos a asumir, qué es lo que al final de cuentas nos va a hacer sentir orgullosos, en qué vamos a gastar nuestra energía. Y cuando uno tiene esos encargos, pues uno está haciendo todo lo posible para llevar a cabo su encargo, que por definición nunca uno podría terminar, sino que debería ser una cosa lo suficientemente ambiciosa como para que le rinda a uno toda la vida en esos. Y cuando la cosa es así, uno no está como en plan de, ay, ahora no sé qué hacer con mi tiempo, ¿no? Uno está más o menos ocupado, así no esté todo el tiempo activo, pero uno sabe para dónde va, así Es la sea muy preocupación en la cabeza. Tienes la preocupación en la cabeza de, bueno, exactamente. si Estás, estoy echado viendo Netflix, pero tengo la preocupación de que, bueno, haciendo esto no estoy cumpliendo con mi bueno, encargo. no, y a veces es muy bueno poder aislar la cabeza y decir, Sí, bueno, de este acuerdo. momento de Netflix y no va a estar pensando en lo otro, ¿no? Que la verdad, tremenda Bueno, reflexión. es buena cita la de Ortega, ¿no? Sí, o sea, no, es bastante, no sé si controversial, pero es bastante Sí, opuesto a lo que mencionabas, es como de ese sentido hoy en día de muchos coaches de encontrarme yo mismo y de una versión más interior, que total. sí soy muy, muy, muy honesto. O sea, creo que cierta razón tiene de uno entender de pronto la parte interna para luego sí salir a buscar la parte externa. Creo que probablemente estén bastante relacionadas, pero Sí. me quedo con eso que dijiste, de somos cazadores. Creo que Y esa también, frase puede y la ser otra cosa, muy, muy poderosa. la otra cosa en la que insistiría es, o sea, el viaje interior de acuerdo, válido, pero, pero también como mucho cuidado con el laberinto interior, ¿no? Como que uno puede quedarse ahí. Pegado, durísimo, durísimo, porque así como Yo tú sí noto, mencionabas, yo noto eso en mucha gente, es como, así como tú mencionabas que esa misión exterior o ese propósito, eh, ojalá sea lo suficientemente grande como para que uno nunca acabe. mm, Creo que a la inversa funciona igual. Si tú trabajas ese conocimiento interno, yo creo que es infinito. Y mm, ahí te puedes quedar pegado claro. muy, 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 muy duro. Bueno, aprovecho este espacio. Les recuerdo, oigan, a todos los que nos escuchan, suscríbanse a YouTube, denle like, coméntenos qué invitado les gustaría que trajéramos acá a Inquebrantable, que ha sido temporal, a Inquebrantable. Eh, y bueno, déjenos en sus comentarios, obviamente, todo lo que opinen y demás. Síganos también en Spotify, comenten, etcétera. Andrés, hablaste de que somos cazadores y no nos podemos ir de este espacio sin que hablemos un poco de atemporal. Eh, Estás cazando ahí. ¿Qué estoy ¿Cuál es el casando? objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Sí, sí, si no nos queremos poner tan filosóficos, Mm, ¿qué es lo que estás no, buscando con atemporal? sí, es muy simple y es muy confuso para la gente, porque como a Siri Go Away. Now, videos. Odio a Tengo que Siri. meditar. Sí, cuando digo simple, aparece. Em, es muy confuso para la gente, porque básicamente yo estoy siguiendo mis intereses. Entonces no es un podcast sobre Venezuela y su historia reciente, ni tampoco es un podcast sobre Medellín en los 80. Es un podcast sobre los intereses de Andrés Acevedo. Es la cosa más caprichosa del mundo, pero mi gran expectativa es cuando uno se interesa mucho en las cosas, la gente encuentra eso interesante.
Entonces, Oh, eh, básicamente eso es atemporales. Cosas que me interesan, historias que me interesan, personajes que me interesan, eh, y no mucho más que eso. Es como, en términos muy simples, sobre eso. Y me ha interesado, Sorry, there was a problem with Apple de un tiempo Music. para acá, me ha interesado la historia reciente de Colombia. Y es muy probable que me siga interesando. No veo eso cambiando en el corto ni en el mediano plazo. Y atemporal para mí es como hacer una maestría sin tener que pagarle a nadie, que me genere ingresos, además, es como un contrasentido de las maestrías, y que tiene suficiente flexibilidad metodológica para que si ya siento que chuleé un tema, no tengo las 5 semanas de clases de sobra. Y además, es un lujo de maestría, como que puedo acceder a gente que incluso las maestrías no podrían tener en su nómina de profesores, ¿no? Eso es como una cosa increíble. Y en eso sí me siento hiper privilegiado, pues. O sea, quiero aprender sobre la historia de la Constitución del 91 y tengo al artífice de la Constitución del 91 sentado en mi estudio. Eso es un privilegio increíble. tú, Andrés, creo que te lo mencioné la vez que fuimos a almorzar hace unos cuantos meses. Tú eres no solamente el culpable de que yo esté sentado aquí, o una de las personas que me impulsó a impulsar Inquebrantable, pero también eres una de las personas que impulsó mi decisión de casi que matar mi proyecto anterior. Eh, Hace año y medio creo ya que salió tu columna de productores de azúcar, que a mí me puso a reflexionar un montón y la tengo muy presente. Mi desencanto con las redes sociales empezó cuando Instagram quiso volverse TikTok y empezó a tenerle sin cuidado todo lo que uno posteara que no fuera video. Hasta ese momento habíamos llevado la cuenta de 13% de 0 a 24.000 seguidores, sin subir casi videos, más que todo con stories y posts de texto. Con el vuelco de la plataforma para favorecer los videos, los creadores de contenido nos vimos frente a la disyuntiva, adaptarnos o rebelarnos. Yo escogí la rebeldía. Me rehusé a volverme tiktokero y preferí dejar que esa cuenta muriera de inanición a pesar del precio a pagar por ello. Me da mucha risa porque vos lees todo solemne y en realidad mis textos son como todos como sarcásticos y irónicos. Entonces, a mi mente ¿Verdad? suena muy chistoso porque los creadores de contenido lo mismo la disyuntiva entre adaptarnos y revelarnos, y yo escogí revelarnos, pero cuando vos lo decís, y yo escogí revelarnos. Sí, sabes que siempre, o sea, los leo como me lo imagino. Bueno, No no, sé por qué. Bueno, ese es el mood que siento la verdad, pues, es casi que en un ambiente medio hasta macondiano, no sé, como no sé si macondiano es la palabra correcta, pero como de soledad. Te lo dije ahorita antes de que empezáramos a ganar, como que a veces en tu introducción siento que tú estuvieras secuestrado, que es una bitácora de Andrés Acevedo, pero imagino así, como en ese mood medio hasta trágico, que era la palabra que estaba cuando era trágico. ya, Eh, Andrés, esa columna de hecho la tengo guardada porque me recuerda un montón de cosas. sí, Y hablabas de que atemporal es justamente como un acto ¿no? Medio egocéntrico de estos son los temas que le gustan a Andrés. Pero además creo yo que es un acto de rebeldía porque recuerdo que en nuestra conversación de hace unos meses tú me decías, el mejor consejo que me diste y por el cual al final lancé Inquebrantable fue, marica, haz lo que se te dé la gana. Si la gente te va a escuchar, que sea por algo que a ti te gusta hacer y que te estás disfrutando como tú lo quieres hacer, y no porque estás siguiendo tendencias de TikTok, que estás usando la canción, que la gente te va a decir que un podcast de 2 horas es muy largo. Eh, ¿Cómo es ese acto de rebeldía de la creación de contenido y ¿saben qué? Me rehúso a seguir los lineamientos que tiene la sociedad y por ende las redes sociales. Yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana y si voy a ser exitoso o voy a fallar en el intento, que sea por lo menos siendo original. sí.
Yo creo que es un poco el tema de uno a qué maestro está sirviendo. Entonces, la gente se la pasa sirviendo a maestros temporales, creyendo que son los, más que maestros, amos, digamos, amos temporales, creyendo que son los amos definitivos. Entonces, em, Alejandro Salazar, este consultor del que hablé, tiene toda esta crítica a las modas y él dice que él ha estado lo suficientemente longevo en el juego de los negocios como para darse cuenta que la mayoría de cosas que surgen son modas que van a desaparecer. Y entonces se ha hablado de total quality y luego se habló de transformación digital y luego se habló, hoy en día yo no sé en qué andan, pero siempre hay una moda que pareciera Inteligencia que, artificial. exacto, siempre hay una moda que pareciera que es lo que hay que ponerse a hacer. Em, y entonces el problema es que la gente se dedica a servir a amos que son tan temporales, que lo dan todo, lo entregan todo, y al final la recompensa es muy triste, porque si ese amo desaparece y uno se había vuelto un conferencista experto en transformación digital y ya nadie le interesa la transformación digital, entonces uno quedó flotando a la deriva. Y por eso entonces yo te decía a vos, o sea, finalmente yo creo que el amo al que uno mejor le puede servir es como a sus talentos. Entonces, ¿cómo hago para que en vez de desgastarme intentando ganar el juego de alguien más, yo esté siempre construyendo mi propio juego? ¿Cómo hago para que en vez de estar intentando satisfacer al algoritmo de Instagram, que luego va a cambiar y luego le va a importar cero que yo siga o no siga, yo más bien dedico esos meses a descifrar la comunicación humana, que es una cosa mucho más eh, perenne que el algoritmo de Instagram entre el 2017 y el 2019? ¿Sí? ¿Cómo me asiento en cosas más estables que las modas? ¿No? ¿Cuáles son los principios? La comunicación es un principio, liderazgo es un principio. Hay cosas que permanecen, la buena escritura permanece, por más que la gente por la moda cree que llegó ChatGPT y ya no vale la pena escribir. Es como, eso es un error, ¿no? Es como que te la estás jugando demasiado bullish en algo que apenas están haciendo y que no sabes para dónde va y le vas a delegar a, a ese actor emergente, le vas a delegar tu cabeza y tu posibilidad de comunicarte. Es como, es un poco loco. Entonces, a mí me parece que eso pasa mucho con la gente. Entonces, la gente ve que lo que está de moda es hablar de inteligencia artificial, se vuelve experto en inteligencia artificial, desecha todo lo de antes y luego cuando ya nadie quiere hablar de inteligencia artificial, esa persona se vuelve irrelevante, ¿no? A la espera de la siguiente moda. Entonces, un poco mi crítica en esa columna de productores de azúcar es, no hay cosa más potente hoy en día que los algoritmos, ¿no? O sea, pegarle a un video viral es muy, o sea, yo no he sentido endorfinas más fuertes, o sea, yo creo que cuando la selección, cuando la DIMAYOR me empiece a patrocinar y me lleve a partidos de la Selección Colombia en Barranquilla, sentiré otra vez esas endorfinas, pero un video viral es una locura. Entonces uno se vuelve adicto a esa vaina y uno intenta satisfacer a su amo, que es el algoritmo. Y entonces cuando uno se pone a satisfacer a su amo, uno lo que está haciendo es simplemente contribuyendo a una máquina que está optimizada para volver adicta a la gente a las redes sociales. Que la gente esté pegada de TikTok y de Instagram todo el día. Entonces, en cierto sentido, es como ser un productor de azúcar. Yo, para congraciarme con el amo, que es el algoritmo, voy a contribuir a esta epidemia de falta de atención de toda una generación, de depresión entre los adolescentes, bueno, y de todas las vainas malas que tienen las redes sociales. Y a mí me parece que uno tiene que escoger muy bien su amo. Es muy triste uno gastar 5 años de su vida productiva en modas pasajeras. O sea, es lo más insensato del mundo. Casi que volvemos a la conversación del principio. Hay como una falta de identidad dentro de esos ciclos de los algoritmos, ¿no? Ayer era experto en transformación digital, hoy soy experto en inteligencia artificial,
mañana me va a tocar ser experto en quién sabe qué, y la sociedad no me va a permitir que yo cree una bitácora de las cosas que realmente me gustan a mí. No me permiten crear conceptos como atemporal. Es algo que me gusta, punto, es mi identidad. Esto es lo que yo soy. Total. Yo soy lo que la sociedad me pide ser hoy, mañana y pasado mañana. Y volvemos un poco, y digo que volvemos un poco, perdona la conversión del principio, es porque cuando uno no tiene identidad, creo que uno no tiene raíces. Y tal vez de ahí sale esa necesidad de nosotros o no sé si es esa necesidad, pero sale ese desapego de nosotros de por donde nos criamos, ¿no? Y las ganas de luchar por lo que nos gusta. Mm. ¿Qué pasaría si esa persona que se volvió experta en transformación digital, de realmente fuera un apasionado de la transformación digital y siguiera luchando por la transformación digital? ¿Qué tan grande pudiera ser su impacto hablando desde la transformación digital? Pero todo eso que tú lo decías, todo eso que construyó durante tal vez 2, 3 años, que se volvió experto, lo echó a la basura. Y da la sensación de que, así como nos hace falta identidad, eh, nos hace falta entonces una continuidad. Nunca Total. construimos sobre lo construido. Total. Y nos pasa lo mismo como país, ¿no? Cada 4 años entramos en una moda diferente. Mm. Cada 8 o 4 años, si quieren, pues entramos en una moda diferente y nos toca readaptarnos, a hablar de lo que está de moda. Entonces, en Latinoamérica se puso de moda, y nuevamente no soy ni político, esto no es ni una crítica, no me interesa, pero se puso de moda la izquierda y todos durante 4 o 8 años están siendo de izquierda. Pero entonces ahora la izquierda no sirve para nada. Y entonces hay personajes como Bukele y como Milei que se van a poner de moda. Entonces vamos todos allá para la misma ola. Y después de ellos, ¿qué va a haber? ¿Cómo es imposible, Andrés, que creemos esa identidad, ¿no? Si cada 4 o 8 años tenemos que readaptarnos. Sí, total. Sí, yo creo que sí. Definitivamente una manera de no estar sujeto como a los vaivenes de la política o de los cambios en los mercados es sabiendo uno qué es, ¿no? Por eso es por eso la pregunta de por qué somos los colombianos como somos o qué es lo que nos une a los colombianos son difíciles de contestar, pero yo creo que hay que seguirlas preguntando todo el tiempo. Como que hasta que nosotros no entendamos como cuál es nuestro pedacito de tierra, o el pedacito de cancha desde el que queremos jugar, o desde el que sabemos jugar, o del de que deberíamos jugar, vamos a estar, sí, como decís vos, pendulando de un lado para el otro, sin cesar. Eh, pero bueno, hay que echarle buena energía. Finalmente somos colombianos, de pronto los colombianos somos eso, buenas vibras. Eh, entonces hay que creer que finalmente le pegaremos. Yo creo que los colombianos, me hice esa pregunta, ¿sabes? Mucho antes bueno, cuando estaba como craneando, este episodio, Mm. y yo decía, tal vez sería bueno que hablemos de qué es el colombiano. Pero me Sí, pareció una pregunta tan compleja sí, que dije, no, marica, aquí nos vamos a meter una enredada porque no tengo muy claro. Y si uno quiere ser todavía más cruel, creo que si tú lo segmentas culturalmente, puedes crear una bomba, porque da la sensación de que el colombiano en cada región, incluso a claro, veces hasta por ciudades, es tan diferente. Yo como cartagenero, te digo, yo como cartagenero soy completamente diferente a un barranquillero. Para algunas otras regiones es exactamente lo mismo. De hecho, cada vez que yo llego a algún lado, lo primero que me preguntan es, ¿eres de Barranquilla? Porque claro, el centro de la costa. claro. Uf, Andrés, ya para ir cerrando, ¿cómo mantienes la fe? Cuando yo te quise llamar a Inquebrantable, dije que chévere sería tener a Andrés. Yo dije, bueno, pero ¿cuál es de pronto, entre comillas, esa parte inquebrantable de él? Porque pues el personaje muy interesante, pero bueno, ¿dónde encaja con la temática del podcast? Y cuando iba a escuchar tus episodios, me metí pues obviamente a leer antes tu newsletter, pues a releer muchas cosas y dije, Andrés tiene un propósito inquebrantable por defender Colombia. Eh, ¿Cómo se mantiene esa fe? Eh, no, no viendo noticias.
Silenciando Petro, Uribe y todo eso en Twitter. Sí, total. No, yo creo que para mí es muy importante como darme licencia de tener días malos. Yo creo que yo a veces tengo días malos y escojo, no me esfuerzo a ser productivo ni a sentirme bien, sino que literalmente me consiento. O sea, yo puede que un día decida que es momento de meterme a cine porque siento ganas de meterme a cine y no hacer nada más. Entonces creo que eso es clave. Eso es clave, como darse licencia de días malos. Em, y lo mismo, yo creo que yo tengo un círculo que me rodea de gente muy positiva y de gente muy que nos retroalimentamos el entusiasmo, ¿no? Aquí estamos y aquí seguimos y esto está chévere. O sea, esto no está tan malo como la gente cree. Entonces creo que eso es clave. Finalmente no hay una cosa más cierta que los estados anímicos se transfieren, ¿no? Con la gente cercana. Entonces, clave también eso. Andrés, por último, un invitado que te gustaría tener o que te gustaría escuchar en Inquebrantable, que tenga un propósito de vida o que tenga historias de vida con un propósito justamente y valga la redundancia inquebrantable. Ay, hay una magistrada, no, magistrada no, una juez, eh, no recuerdo bien, del Valle del Cauca, que se llama María Patricia Balanta, debería buscarla. Ella tiene una historia de vida increíble. Es así de verdad, muy inquebrantable, ella sí. Esa me parecería ¿Por buena, qué? buena invitada para tu podcast. La toca muy duro, es una historia muy colombiana y a punta de educación y de trabajo duro, pues se ha hecho una carrera increíble en la rama judicial. Andrés, mil gracias por estar acá. De verdad que, bueno, ya te lo he transmitido varias veces, pero admiración profunda por lo que haces, pues, no solamente por lo que haces, sino por cómo lo haces, por mantener esa genuinidad Mm. dentro de todo. Y sé que para ti es de gran satisfacción saber que esa bitácora de Andrés y sus gustos hoy llegan a ser de interés de mucha gente, ¿no? Mm. Que no sé si te suba el ego, pero, pero alguito de subirlo. Eh, Sí, yo estoy intentando tomar una decisión personal todos los días y uno no es tan bueno como le dicen ni tan malo como uno cree. Entonces, me he intentado distanciar un poquito de mi obra, por así decirlo, y no darme mucha importancia. Yo creo que darse importancia, o sea, si uno se va a dar importancia cuando le dicen que uno está haciendo las cosas muy bien, también tiene que darse mucho palo cuando le dicen que lo está haciendo muy mal. Y a mí no me gusta darme palo. Entonces, el precio a pagar es que tampoco me puedo dar importancia, pero asumí vivir con eso. Está bueno eso. Andrés, mil gracias por haber estado acá. No, ¿Viste? vamos, Álvaro, gracias por la invitación y pues ánimo con esto. Espero que me mandes el episodio 150 solo como una prueba de supervivencia de que ahí seguís eh, y que no fue una moda pasajera. Lo tengo claro, porque sé que tú llegaste a las 2 millones de visualizaciones como en el episodio 100, yo no sé qué. Así que ya tengo muy claro qué es lo que se necesita. A todos los que nos escucharon, oigan, mil gracias por escucharnos y vernos, por supuesto. Les recuerdo que se suscriban a YouTube, nos sigan en Spotify, nos den like y nos den comentarios. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima ocasión.